Bueno, a daros las buenas tardes, vamos a mudar al margen de los 5 minutos. Alguien quedaba por arrancar. Daros las gracias por venir. Algunos sí conozco, de que conocen más la casa, otros quizá no. Solamente quiero decir, aparte de las gracias de que estéis en la Fundación Ortega Marañón, esta fundación es el resultado de una fusión entre la Fundación Ortega y Gasset y la Fundación Gregorio Marañón, que se produce en el año 2010, y tiene aquí la sede, y estamos en el entorno de la biblioteca privada de José Ortega y Gasset. Son alrededor de 12.000 volúmenes. Luego, cuando terminemos, podéis observar y ver. Algunos libros, veis que tienen como rotulador una marca roja, y es el libro en el que el autor se dedica a don José Ortega y Gasset. Esta biblioteca está al uso para los investigadores, la biblioteca de investigación está justamente enfrente, pero los libros están al uso para aquellos investigadores que vienen de diferentes universidades o instituciones. Deciros también como noticia que si salís al jardín, esta es la zona de la Sala María de Maeztu, que es la obra nueva de la Fundación, pero a su derecha os encontraréis un edificio en arquitectura Bauhaus, que es la antigua residencia de señoritas en España. Esa la crea Ortega y Gasset, pero fundamentalmente María de Maeztu, en el año 1915. Y aquí se forman las primeras mujeres universitarias de nuestro país. Y por esa zona, María de Maeztu organizaba el té de las 5 todos los días, y acudían diferentes personalidades de la época. Por ahí pasaba, por ejemplo, Federico García Lorca a leer sus textos, Victoria Ocampo, filósofa que luego cogió a Ortega y Gasset en el exilio, María Montessori, un largo etcétera. En esta casa se funda de Occidente, es la única revista en nuestro país centenaria que todavía mantiene su estructura exactamente igual, de una gran novedad, y de que las carátulas son originales siempre de algún autor en el ámbito del arte y de la pintura. Por tanto, veis que la casa, como dice la calle, es el lugar de la cultura y el pensamiento. Pero luego en esa residencia de señoritas, si alguien tiene interés, si va a la planta baja, hay una exposición siempre sobre alguna obra emblemática de Ortega, que este año toca la deshumanización del arte, y veréis textos originales en las vitrinas. Si subís una planta, hay una exposición fotográfica sobre la vida y obra de Ortega y Gasset, y en la planta segunda hay una exposición sobre la vida y obra de Gregorio Marañón. Gregorio Marañón y Ortega coinciden en la vida por muchas razones. Ambos vienen del ámbito de la prensa y del periodismo, y también porque se conocen personalmente ellos y de sus familias también. Por lo tanto, la relación es muy intensa. Yo no quiero alargarme con esto, pero estáis más que invitados, si queréis venir a las exposiciones y que alguno de vosotros os pueda contar las características de lo que allí pasó. Lo de la residencia de señoritas es especialmente importante, porque en el año 1915 organizar en España una residencia de señoritas para ser universitarias en 1915, eso quiere decir que solo lo puede hacer alguien con una visión de la historia muy profunda, como era María de Maeztu y quienes la rodeaban. Así que esto estaba unido al edificio que hay aquí al lado, que es ahora la Escuela Americana de Inglés e Idiomas, y aquí hay fotos donde las mujeres de la época, las universidades de la época, pues tenían un tema de recreos, y no les gusta que se diga que era un colegio mayor, porque no lo era. Aquí había laboratorios de investigación, y luego se trataba aquí. Aquí nace una relación muy estrecha en la época del krausismo con la Fundación Jerez de los Ríos, que está un poquito más arriba, y que mediante convenios tenemos aulas y compartimos trabajos en mutua colaboración. Otra de las sedes es Toledo, de la Fundación Ortega Marañón, donde allí se encuentra el famoso cigarral de menores de Gregorio Marañón. También otra cuestión, Marañón lo compra en 1922, entre el 22 y el 36, y después de la Guerra Civil, a partir del 42, Marañón en Toledo reunió allí, fijaros, algunas personas como eran Ortega, como era por ejemplo Fleming, como era por ejemplo el presidente de la República Francesa, como era por ejemplo Miguel de Unamuno, como era Laín Entralgo. Todo eso ocurría en aquella época. A veces nosotros lo echamos eso un poco de menos. Muy bien, dicho esto, vamos a transitar
a la jornada de hoy. Estamos en el aula Gregorio Marañón. El Centro de Estudio Gregorio Marañón surge en el año 2022 de manera paralela a lo que se hizo años antes con el Centro de Estudios Orteguianos. Somos diferentes profesores de diferentes universidades los que dirigimos los centros de estudio con investigadores y colaboradores. Bien, pues el Centro de Estudios Marañón recupera dos cosas fundamentales. Una es el aula Marañón en la que estamos y comienza el curso con esta sesión que ahora os presentaré. Y la segunda cuestión es que la semana que viene, el lunes, tenéis algunos programas a la salida, surge la Semana Marañón, que se recupera cada año. La Semana Marañón es de lunes a viernes en diferentes sedes en Madrid y comienza una serie de actividades que quieren preservar y actualizar el legado de Gregorio Marañón, que para algunos que quizás no suene tanto. Él nace en 1887 y muere en 1960. Es el único español que ha sido miembro de 5 reales academias, no solo de la de medicina, sino también la de la historia, la de bellas artes, la de ciencias, y decir que es un periplo de una vida de un hombre que nosotros le identificamos como un polímata. Él hace una obra muy intensa y por eso recuperamos el aula Marañón y la Semana Marañón. Pues en ese marco empezamos la sesión. Fijaros que hemos tratado muchos temas lo podéis ver en nuestra página web. Hemos tratado muchísimos temas en el aula Marañón, de antropología, de medicina, de ciencia. Tenemos una lista cada curso y aquellos que pueden interesar más. Y hemos escogido uno, que es el del sueño. Bueno, este está de moda, ¿no? Pero hemos elegido, más de los contenidos que luego el ponente nos contará, hemos elegido una portada, que es El sueño de Dalí, 1937. Observar la pintura surrealista y cómo el sueño para Dalí era un mal momento de la vida. Es un rostro dolorido, un rostro quejumbroso, un rostro que usa muletas, un perro que grita al fondo, un terreno árido. En el fondo está contando casi lo que en aquella época ocurría, que es un surrealismo, me debería decir que casi freudiano, de investigar lo que hay detrás del sueño. Esto justifica que nuestro trabajo aquí no es dar una sesión científico-técnica, para eso hay congresos, sino juntar la información científica necesaria con la reflexión que corresponde a cada uno de los ponentes. Y este es el caso del ponente de hoy, que es el doctor Pablo Andrés Hernández, coincidencia de hijo, nada más, pero hemos abusado de él, que pague su tiempo, para que comparta con nosotros este momento. Él es neurólogo clínico, él se formó en diferentes lugares, en la Universidad de París, en el Centro de Investigación de Neurología de Filadelfia, en la Universidad Complutense de Madrid, en diferentes hospitales. Ahí hizo su residencia en neurología en el Hospital Universitario de la Fundación Alcorcón. Los neurólogos nos pueden dar una luz a todo esto, porque ahora todo es neurológico. Neurobiología del sueño, neuroeconomía, neuro casi todo, ¿no? Hasta Byung-Chul Han habla de una sociedad neurológica. Por eso hemos utilizado el sueño como argumento, porque es un argumento filosófico, literario, humanístico y científico. Así que ya juré unos programas de 6 minutos, podría hacerlo más, pero no creo que sea oportuno, porque lo que interesa es escuchar al ponente. Así que, si eres tan amable, Pablo, pues ya puedes empezar. Creo que hay alguien ahí de pie. ¿Necesitas alguna cosa? Yo creo que no. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por la introducción, sobre todo por dejarme hablar en un sitio tan chulo. No hay presión casi, la biblioteca de Ortega y Gasset, pero bueno, se hará lo que se pueda. En cualquier momento, sentidos libres de pasar a la parte práctica del sueño, no pasaría absolutamente nada por mi parte. Es muy difícil empezar por el sueño y dar una explicación del sueño e intentar estructurarlo porque hay demasiadas cosas. Intentaré hacerlo con pinceladas que van un poquito a lo Jackson Pollock porque es difícil no saber para entrar en otro y meterse en otro jardín, etc. Pero simplemente por empezar y decir lo importante que es el sueño, básicamente la observación de que todas las especies estudiadas hasta la fecha duermen, absolutamente todas, incluidos los insectos. Además es llamativo porque el sueño no tiene una rentabilidad evolutiva especial, uno no está comiendo, no se está reproduciendo. ¿Cuál es el interés de estar descansando durante prácticamente un tercio de nuestras vidas? Y de ese tercio,
el 25% estar soñando, en ensoñación, en una irrealidad, en una especie de psicosis. El por qué dormimos o para qué dormimos, que casi es una pregunta trampa para titular la presentación, básicamente únicamente podemos llegar a ello dándonos cuenta de qué ocurre si no dormimos. Y a partir de ahí empezamos a trazar las relaciones entre las consecuencias que tiene el sueño. Intentaremos verlas, aunque sea un poquito rápido, y luego intentaremos hablar sobre la marcha también de la ensoñación, qué es exactamente la ensoñación, cuál es el sustrato de la actividad onírica, qué actividad existe, ¿no?, durante el sueño, por qué soñamos, cuál es la razón, ¿no? Entonces, intentando empezar por el principio, ¿qué es el sueño? Los griegos lo tenían bastante claro, los egipcios también. Básicamente el sueño era un mensaje divino. Se aparecían los dioses durante nuestros sueños y nos mandaban mensajes. Esto de aquí arriba es la portada del libro de los sueños, que data de 1275 a.C., durante la época de Ramsés II, 19ª dinastía, y ya tenían un libro sobre las ensoñaciones. Enlistaban los sueños y decían qué sueño era bueno y qué sueño era malo, poniendo en rojo el sueño malo porque era el color de lo malvado. Recogen el testigo los griegos y entonces empiezan a hablar de Hipnos, el dios del sueño, el del descanso, a no confundir con Morfeo, porque Hipnos en realidad es el hijo de la noche y es el que, digamos, tiene una relación con una Nereida, con Pasitea, para tener a su vez los oniros, y los oniros son Morfeo, Fóbetor y Fantaso, es decir, aquellos que adoptan la forma de hombres, Morfeo, de animales, Fóbetor o Fantaso, de animales. Estos están en el Museo Británico. Podemos encontrar miles de ejemplos respecto a lo que vendría a ser esa actividad de mensaje divino, ese sueño como profecía, como elemento revelador. Lo encontramos en los oráculos griegos, donde el más famoso de todos es el oráculo de Delfos, que se le rinde a Apolo. Aquí está el rey Egeo hablando con el oráculo de Delfos. Realmente los oráculos no eran para adivinar el futuro, eran para preguntar qué castigo debía tener un ciudadano, especialmente un político. Esto es un cuadro de un español de 1600, pero en realidad lo que está representando es cómo José le explica al faraón cuál ha sido el significado de sus sueños. Sueña con 7 vacas flacas, 7 vacas gordas, y luego posteriormente, dentro de su revelación, y le dice que va a haber 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Acaba ocurriendo, se gana el favor del faraón y se gana además la ira de sus hermanos, que le tenían un poquito de tirria. Es decir, que lo encontramos en bastantes lugares, y ya el mejor de los mejores, Miguel Ángel, digamos que junta ese mundo grecorromano con la parte católica y pinta en la Capilla Sixtina la Sibila Délfica, que es esta sacerdotisa profética, ¿no?, que nos trae noticias de un futuro y nos lo hace saber mediante acertijos misteriosos durante los sueños. Es imposible dilucidar qué es la vida, qué es el sueño, qué es la vida, qué es el sueño, y Pedro nos lo deja muy claro, nos hace esta frase que nos encanta y que nos podría llevar al más allá y volver al principio y entrar en ese ciclo eterno. Pero Pedro, ¿qué nos dice la OMS? La OMS es un poco más aburrida y dice que el proceso es un proceso biológico complejo, que perdemos la conciencia, que existe una posición estereotípica para dormir, que suele ser tumbado. Lo curioso de lo evidente del sueño, que todos nos podemos llegar a dar cuenta, es que es reversible y es que tiene un patrón temporal. Luego, posteriormente, los estudios se van dando cuenta de que podemos dilucidar ciertas etapas del sueño, podemos diferenciarlas, especialmente con la ayuda del electroencefalograma hacia los años 50, y nos llegamos a dar cuenta de que existen estados de actividad cerebral durante el sueño. No es un estado pasivo. Y esto llega a sorprender. Claro, de lo que hemos llegado a estudiar es que las señales sensitivas que alcanzan el cerebro llegan a tener un stop a nivel del tronco del encéfalo, se frenan y nunca llegan a alcanzar ese córtex cerebral para poder pensar en las cosas, emitir un juicio al respecto. Una de las razones principales por las que dormimos es básicamente porque la Tierra gira, punto, ya está, y podemos terminar y ahí nos vamos, porque no hay otra razón tan explícita como esta. Todas las especies se ajustan a un ciclo, y el ciclo más importante es el de la luz y el de la oscuridad. Es una cuestión de adaptación al medio.
Y nuestro ciclo es un ciclo de vigilia-sueño en función de luz y oscuridad. De esto se dan cuenta los científicos al darse cuenta del heliotropismo. El heliotropismo es cómo las plantas van siguiendo el sol y cuando el sol desaparece se mustian y digamos que apagan sus hojas y descansan y luego vuelven a seguir al sol, como puede ocurrir con los girasoles. Esto ocurre incluso metiendo la planta en un sótano a oscuras. La planta de repente se abre y se vuelve a cerrar a pesar de que no hay luz ni oscuridad, y es lo que denominan heliotropismo. Este mecanismo también ocurre en el ser humano y lo denominamos ritmo circadiano. Ocurre en la gran mayoría de los mamíferos y en prácticamente todas las especies. Incluso hay adaptaciones de estas distintas especies para poder puentear este ciclo de sueño-vigilia. Por ejemplo, los delfines, que son mamíferos acuáticos y necesitan volver a salir a la superficie para respirar, alternan hemisferios cerebrales para poder dormir y nunca dejar de respirar bajo el agua. Las aves migratorias, en sus vuelos transoceánicos, pueden llegar a estar días volando y lo que hacen es tener microsueños de menos de un segundo de duración, pero pueden llegar a tener cientos de estos microsueños que si los juntamos en el tiempo pueden llegar a ser 7 horas. Y así es como mantienen el vuelo, mantienen el rumbo y no se llegan a perder. Dependiendo de las especies se puede dormir más o menos. En el ser humano está determinado, según la magnífica OMS, que será entre los 7 y las 9 horas, lo recomendable. Sin embargo, por ejemplo, la jirafa duerme apenas 4 horas, no llega a 5, igual que el caballo, lo hace de pie, y esto más que nada es por intentar adaptarse al medio, evitar que los depredadores, evitar ponérselo demasiado fácil a los depredadores, porque si al final tienen que tumbarse, tienen que levantarse, sería más complicado, y además en el caso de la jirafa existe ahí una alteración según distintas fuentes en la que por el cuello tan alto no podrían tumbarse, no podrían perfundir el cerebro, el corazón es demasiado grande, etc. Pero volviendo a los ritmos circadianos, volviendo al ser humano, nuestro ritmo circadiano, circa es alrededor del día. Nos hemos dado cuenta de que midiendo distintas funciones fisiológicas, estas se manejan en un patrón que sigue nuestro patrón de sueño-vigilia. Aquí podéis ver 3 curvas, la temperatura, el cortisol, la melatonina, y disminuyen o aumentan en función de si estamos en reposo, en sueño, o si estamos en el momento de la vigilia. Pero no solo estas: comer, beber, temperatura, la secreción de hormonas, la actividad sexual, la actividad social, el ánimo. Ahí todas las funciones giran alrededor de este ciclo circadiano. Es un reloj, un marcapasos endógeno que tenemos. Incluso si a nosotros los humanos nos metieran en un sótano sin luz, sin oscuridad, sin un patrón determinado, llegaríamos a tener un ciclo de aproximadamente 24,2 horas, un poquito más largo de las 24 horas del ciclo geofísico de la Tierra, normalmente unas 24 horas y cuarto, y si mantenemos a esa persona, a ese sujeto que estamos explorando, lo mantenemos durante días e incluso semanas a oscuras, nuestro ciclo circadiano podría llegar hasta las 36, estaríamos durmiendo alrededor de unas 12 horas, pasaríamos como unas 20 en vigilia aproximadamente. No solamente el ritmo circadiano de luz y oscuridad nos da un patrón temporal, también existen elementos externos como puede ser el comer, la interacción social, la temperatura. Al fin y al cabo hay que pensar en una persona invidente, en un ciego, sigue durmiendo y levantándose a la misma hora. Y eso es lo que los alemanes denominan Zeitgeber, el dador de tiempo, el que pone en hora. Más que nada para poder ajustar y poder, digamos, sincronizar nuestro patrón de ciclo de sueño-vigilia al margen de la luz y de la oscuridad. Sin embargo, ese reloj, desde el punto de vista del sustrato anatómico, reside en el hipotálamo, un poquito más arriba del tronco del encéfalo, casi en la parte más antigua, más primitiva de nuestro cerebro, y se dispone en distintos núcleos que lo que hacen es secretar una serie de sustancias para que ese engranaje de reloj suizo funcione. Esto lo hace a partir de la luz o de la oscuridad, como hemos dicho antes. Básicamente, al llegar la luz, o más bien al llegar la oscuridad al ojo, a nuestra cámara fotográfica, viaja ese estímulo por el fascículo retino-hipotalámico, y en el hipotálamo lo que hace es activar el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático es el director de orquesta de este ciclo, es el que marca el tempo. Y este núcleo supraquiasmático lo que hace básicamente es estimular otra zona cerebral que se encuentra en la parte más posterior del tercer ventrículo cerebral, que se llama la glándula pineal. La glándula pineal no sirve para mucho, de hecho se va secando y se atrofia cuando llegamos a la adolescencia. Sin embargo, es la que consigue mandar melatonina al resto del cuerpo y que esta melatonina nos envía a dormir. No da sueño. Mucha gente cree que la melatonina directamente es hipnótica, pero la melatonina corresponde al ciclo de luz-oscuridad. Nos dice que estamos a oscuras. Básicamente es lo que hace.
Claro, en el momento en el que nosotros entendemos que es de noche, nos entran ganas de querer irnos a dormir. De hecho, existe una diferencia entre gente que tiene un patrón más temprano y un patrón más tardío, gente que tiene un despertar más precoz y ganas de irse a dormir más tarde. Se cree que es un rasgo evolutivo de cuando nos teníamos que defender en comunidad y entonces unos hacían guardia hasta más tarde y otros se levantaban un poquito antes, que bueno, son teorías que se pueden hacer a posteriori con mucha facilidad. Ahí vemos cómo aumenta la melatonina según llegamos a la oscuridad, según llegamos a la noche, y se contrapone a esas flechas de arriba que sería la presión de sueño. Es decir, hay un juego de presiones, hay una balanza entre las ganas de querer irnos a dormir y nuestro reloj biológico que nos va marcando el tempo. ¿Por qué nos queremos ir a dormir? Básicamente porque tenemos una tasa de reciclaje. El cuerpo a partir de las 16 horas empieza a fallar. Y como empieza a fallar, esto se da porque al estar utilizando distintas moléculas, generando hidrólisis de ATP, si nos retrotraemos a la biología más básica de cuando íbamos al cole, estos residuos de haber generado energía van aumentando en el cuerpo y según aumentan en el cuerpo empezamos a notarnos más cansados. Aquí arriba tenéis la molécula del ATP, que es el adenosintrifosfato, y básicamente lo que hacemos para poder generar energía, para que la célula respire, que la célula se contraiga, que la célula lata. Básicamente para esto lo que hacemos es romper un grupo fosfato, generamos energía y el residuo que queda de adenosin difosfato lo convertimos en adenosin monofosfato, lo convertimos en adenosina. Esta adenosina que aumenta es la que, digamos, nos da un impulso de sueño, nos quiere mandar a dormir porque estamos cansados. ¿Qué ocurriría, por ejemplo, con la cafeína? La cafeína en realidad no despierta directamente, la cafeína lo que hace es bloquear ese receptor de la adenosina, es decir, esa molécula del cansancio no puede hacer su función, no puede enviar el mensaje porque la cafeína se pone en medio, es un agonista del receptor de la adenosina. ¿Qué ocurre? Que la cafeína al final va disminuyendo en sangre, tiene una vida media de aproximadamente unas 5 o 7 horas. Una vida media significa que la concentración de la cafeína se reduce a la mitad y esto ocurre a las 5 o 7 horas. Claro, cuando de repente la cafeína disminuye en sangre, todos esos receptores de adenosina se quedan libres. Pero ya habíamos estado fabricando adenosina, se había seguido acumulando y esa adenosina de golpe bloquea todos los receptores de adenosina, transduce la información y tenemos una hipersomnolencia de rebote. Hay muchas alteraciones al respecto de este ciclo del reloj interno del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, pero de las más curiosas sería el jet lag, que además no es lo mismo cuando viajamos hacia el este o viajamos hacia el oeste, porque al final nos cuesta mucho más viajar hacia el este que viajar hacia el oeste, porque para poder volver a ajustarnos nos resulta mucho más fácil mantenernos todo un día despierto, ya hemos dicho que nuestro ciclo es un poquito superior a 24 horas, que tener que irnos a dormir cuando no tenemos ganas. Resumiendo, existe una alquimia, existe una química de sueño con los neurotransmisores principales, noradrenalina, histamina, acetilcolina, hipocretina y otros neurotransmisores más inhibidores, y cuando esta balanza se decanta por la inhibición se genera una estimulación del hipotálamo que inhibe el hecho de que las áreas que promueven la vigilia estén funcionando. Esta conjunción nos envía una cosa que denominamos sueño no REM, y este sueño no REM se convierte en sueño REM por la acción de distintos núcleos colinérgicos y glutamatérgicos. ¿Qué es esto del sueño no REM? Hasta la fecha pensábamos que el sueño era un estado pasivo, simplemente tenía efecto reparador, pero a partir de 1953 estos dos caballeros, Kleitman y Aserinsky, se dan cuenta de que durante un periodo corto del sueño el cerebro parece que está despierto. Sin embargo, el sujeto de experimentación está totalmente dormido. Y entonces empiezan a estudiarlo. Y de aquí nacen los hipnogramas. El hipnograma es pues, esta gráfica que nos resume cuáles son las fases del sueño. Empezaríamos en la vigilia, caeríamos a una primera fase transicional de sueño y de ahí vamos ganando profundidad dentro del sueño hasta de repente reflotar e irnos a una fase un poquito especial que se denomina fase REM. Se denomina fase REM por el inglés Rapid Eye Movement, en español podría ser MOR, de movimientos oculares rápidos, y es una fase que tiene dos curiosidades, una que es en la que soñamos, en la que tenemos los ensueños, y la otra que los ojos se mueven a muchísima velocidad, pero el cuerpo está totalmente atónico, no puede haber ningún tipo de movimiento muscular.
Cuando registramos la actividad cerebral a lo largo de toda una noche de sueño, vemos las dos líneas de arriba, serían los ojos moviéndose de forma síncrona, las 4 líneas siguientes serían nuestra actividad cerebral, con lo que llamamos ondas alfa y onda beta, son ondas rápidas de muy alta frecuencia hasta los 60 hercios y sin embargo tiene una amplitud muy bajita. Esa línea en negrita sería la actividad muscular, porque existe un tono muscular, aparte, aunque estemos tumbados y en reposo, el músculo está con cierta tensión. Las otras 2 líneas serían el corazón y la respiración, el electrocardiograma y la frecuencia respiratoria. Cuando pasamos a la fase 1 transicional del sueño, vemos que ya las ondas empiezan a enlentecer, vemos que el tono muscular empieza a disminuir, y cuando ya por fin entramos en sueño profundo, aparecen 2 elementos, 2 grafoelementos muy significativos. Uno son los usos del sueño, que es como una especie de ronroneo del que hablaremos después, y los complejos K. Estos lo que van anticipando es que las ondas del sueño van a ser todavía más amplias y todavía más lentas. Se pierde mucha frecuencia, bajamos hasta menos de 2 hercios en frecuencia de actividad cerebral y el tono muscular empieza a decaer una barbaridad. Esto es lo que llamamos ritmo delta. ¿Por qué tanta bajada? Lo veremos ahora en un segundito. Posteriormente, después de esta bajada tan brusca, nos vamos a esa fase REM, que es el reflotar casi hasta la vigilia, y ahí tendríamos el electroencefalograma. Las ondas se parecen, son prácticamente iguales, las ondas de la vigilia y las ondas del sueño REM. Sin embargo, fijaos entre la imagen de arriba y la de abajo, el tono muscular no existe, lo hemos perdido por completo. Es lo que denominaron Kleitman y Aserinsky los 3 estados del ser. Al final, o estamos en vigilia, o estamos en sueño no REM, en el que estamos tranquilos, reposando con ondas lentas, o estamos en sueño REM, en el que estamos completamente inmóviles, pero con un cerebro activo. Y esto llama la atención, genera una paradoja. Por explicarlo un poquito más fácil, en vigilia lo que tendríamos sería un estadio de fútbol en el que cada uno de los hinchas está coreando y gritando lo que le da la gana. Entonces no entendemos nada de lo que están diciendo, oímos mucho ruido, como una especie de ruido blanco, un bullicio, hay muchísima información, pero no entendemos nada, esa información no llega a ningún lado. Sería como una frecuencia modulada de la radio, hay mucha información, pero la onda no llega muy lejos. Sin embargo, cuando entramos en ese sueño profundo, sería como si todos los hinchas del estadio corearan a la vez, oe, campeones, árbitro comprado. Existe una forma de saber qué es lo que están diciendo. Hay información, llega mucho más lejos, está más sincronizada, aunque es menos información, claro, no llegamos a tener todo ese bullicio que había. Y el sueño REM sería un estado intermedio en el que existiría toda esa agitación de bullicio, sin embargo, no hay movimiento. Es una agitación interna, es una especie de síndrome de cautiverio. Vivimos, existe actividad y sin embargo no podemos manifestarla. El sueño a lo largo de la vida va disminuyendo en horas, en cantidad, también en eficacia, porque cuando nos hacemos más ancianos el sueño se fragmenta por diversas razones. Hay que levantarse a hacer pis porque la próstata crece, las áreas cerebrales se van deteriorando y son estas propias áreas cerebrales las que inducen ese sueño profundo. Por lo tanto, ya sea por el propio envejecimiento como por otras razones, el sueño cae. Pero curiosamente el sueño REM también, es decir, que el niño, incluso el feto, antes del segundo trimestre, está prácticamente solo en sueño REM. Cuando llegamos al segundo trimestre, digamos que hay un 50-50 de 50% de sueño REM, 50% de sueño no REM, y el niño sigue teniendo mucho sueño REM hasta que ya va entrando en la adolescencia, y a partir de la adolescencia perdemos ese sueño REM para que quede pues, en un 8% de nuestras vidas, un 25% de nuestro tiempo durmiendo. El doctor Feinberg, no nos vamos a apuntar todos el tanto, se da cuenta de que durante estos sueños REM, sueño no REM, el cerebro hace 2 cosas diferentes. Durante el sueño no REM, ese sueño profundo, ese sueño de mandar las ondas muy lejos pero con poca información, esa forma de tener un tempo ajustado, lo que hace es cortar sinapsis, cortamos cable, quitamos todas las conexiones que haya para favorecer una conexión única y que sea muchísimo más rápida, muchísimo más eficiente. Es lo que denominamos maduración cerebral. Y esto va ocurriendo cada vez más según el niño se va haciendo adolescente. Claro, si a un adolescente le quitamos este sueño no REM, perderá maduración, no tendrá tanta velocidad de pensamiento. Por ese axón caminará la información muchísimo más rápida.
Durante el sueño REM, durante la ensoñación, que existe mucho más durante el niño, ocurre lo contrario, una sinaptogénesis. Empezamos a aumentar ese entramado neuronal, existe una fabricación y un tejido que va conectando regiones que no deberían estar conectadas y que incluso son especialmente lejanas. El niño hace mucha sinaptogénesis y según nos vamos haciendo adultos vamos siendo mucho más eficaces, mucha más madurez cerebral. Cuando Macbeth, creo que en el primer acto, mata a alguien por cuestiones de poder e inducido por su propia esposa, empieza a tener un poquito de conciencia y se arrepiente de lo que ha hecho, pero no se arrepiente, pero no sabe, empieza a tener dudas y le confiesa a su mujer que le ha inducido a cometer el asesinato. Le llega a decir, por lo nervioso que está: creí escuchar una voz que me decía, Macbeth, tú no puedes dormir porque has asesinado al sueño. Perder el sueño que desteje la intrincada trama del dolor, el sueño descanso de toda fatiga, alimento el más dulce que se sirve a la mesa de la vida. Y esto es porque Shakespeare sabía que existía una hipótesis restauradora del sueño, lo tenía clarísimo, y es porque al final, durante el sueño, recuperamos, regeneramos, mejoramos. Pero ha habido otras hipótesis quizá menos demostrables, vamos a intentar ir pincelando cada una, como por ejemplo la hipótesis evolutiva, de la que ya habíamos hablado un poquito antes, de al final para huir del depredador mejor me escondo, voy a intentar coincidir con él en horarios de caza para no ser yo el cazado. Existe una hipótesis de la consolidación de la memoria, sobre lo que sí se han hecho estudios, una hipótesis de la limpieza cerebral, que denominamos el sistema glifático, de la plasticidad cerebral para establecer todavía más conexiones, y una hipótesis emocional. Como decíamos, la tasa de reciclaje del cuerpo es de 16 horas. Se aumenta la adenosina, estamos demasiado cansados. Si privamos de sueño al individuo y le dejamos durmiendo menos de 4 horas y le ponemos a conducir, el riesgo de que tenga un accidente es de 11,5 veces más. Es como 0,8 gramos litro de alcohol en sangre, que es como triplicar la tasa legal de alcoholemia. De esto se dan cuenta en la Asociación de Aviación, en Estados Unidos, y entonces deciden, en vuelos muy largos, vuelos transoceánicos, deciden promover una iniciativa que consiste en que en cuanto el piloto empieza a notar el mínimo signo de que se quiere ir a dormir, que se eche una siesta de entre 20 y 40 minutos, que es lo que denominaron las power naps. Si se echaba la siesta, conseguían reducir los accidentes en inicio de descenso, que es de las partes más peligrosas en la aviación, hasta un 68%. Además nos damos cuenta de que cuando no dormimos tenemos muchísima mayor reactividad emocional. La amígdala, una estructura cerebral que se encarga de las emociones, especialmente de la irascibilidad, se enciende por todas partes. Fomentamos el cansancio y el olvido, algo que simplemente para poder demostrar lo único que hay que hacer es no dormir una noche. Pero es que además, midiendo distintos elementos, nos damos cuenta de que las placas de amiloide de la proteína tau, que se acumulan en la enfermedad de Alzheimer, si evitamos que el paciente duerma, en pacientes que no duermen, aumentan a una velocidad exagerada. Se ha probado en ratas, no en pacientes. Esas ondas lentas que se generaban durante el sueño ya no se pueden producir porque el sustrato anatómico que las generaba está dañado por el Alzheimer. Entonces que además no puedo generar esas ondas lentas y aumento el amiloide. Si aumento el amiloide no genero las ondas lentas. Si no puedo dormir bien, aumento el amiloide y entonces se genera un ciclo, un círculo vicioso del que no podemos llegar a salir. Y es que se ha visto que la liberación y el drenaje de los tóxicos cerebrales, como este beta-amiloide, como la proteína tau, mejora mucho durante el sueño no REM, durante el sueño profundo. Si las neuronas que no están flotando en el espacio-tiempo, sino que reposan sobre un sistema y un andamiaje que se llama la glía, que es, la glía. La glía, digamos, sería como en un muro la llaga de cemento que junta los ladrillos y a través de ese cemento se van drenando los tóxicos cerebrales. Bueno, pues las células gliales disminuyen hasta un 60% su tamaño para que ese espacio entre ladrillo y ladrillo aumente y así poder drenar todavía más. Se ha visto hasta un 60% durante el sueño no REM.
Por supuesto, consecuencias en el sistema cardiovascular, aumentan los infartos, aumentan los ictus, incluso algo muy llamativo. Menos de 6 horas de sueño aumenta 400% la probabilidad de un infarto agudo de miocardio. Y esto ocurre porque básicamente el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de la huida, el sistema nervioso de la lucha, el de perfundo los músculos muchísimo para poder huir, aumento la frecuencia cardíaca, dilato la pupila, me persigue una pantera, ese sistema nervioso que tiene una serie de consecuencias, está hiperactivo y al estar cuando no estamos durmiendo y se ve inhibido por el sueño profundo. Por lo tanto, es este sistema nervioso simpático el verdadero enemigo del sueño de calidad. Tanto es así que incluso cuando cambiamos de hora, ahora recientemente hemos cambiado de hora, cuando perdemos una hora de sueño en verano, los infartos de miocardio aumentan ese día. Y cuando ganamos una hora de sueño en invierno, los infartos de miocardio disminuyen, lo que es muy llamativo. No solamente cardiovascular, sino dentro de la tasa metabólica, el metabolismo. El no dormir está muy relacionado con la obesidad. Aumenta el peso, aumenta la obesidad, las curvas, esta sería una curva de horas de sueño dormidas, esta sería una curva de peso de adolescentes. Está directamente relacionado. Y esto ocurre por dos razones. Una, se inhibe la secreción de la insulina, no metemos glucosa en la célula. Empeoramos, aumentamos la resistencia del receptor a la insulina. Es decir, aunque fabriquemos insulina no va a funcionar. Y esto nos lleva a una diabetes de tipo 2. La diabetes de tipo 2 se relaciona con el aumento de peso y la obesidad, y el aumento de peso y obesidad se relaciona con la diabetes de tipo 2. Pero es que además, con pérdida de sueño, aumentamos la grelina, que viene de gre, que es un prefijo griego que significa crecimiento, es básicamente la hormona del apetito. Y disminuimos la leptina, que viene de leptos, esbelto, que es la hormona de la saciedad. Es decir, que no durmiendo nos castigamos doble, porque disminuye nuestra saciedad, aumenta nuestro apetito. Además, cuando no dormimos no queremos cualquier cosa. Lo que consumimos es principalmente hidratos de carbono, hasta un 40% más de consumo de hidratos de carbono. Y al no dormir activamos la síntesis de los endocannabinoides, que son sustancias que fabricamos para mediar el dolor, y el endocannabinoide también aumenta el apetito. Por lo tanto, el castigo es casi cuádruple. Se ha visto una influencia también en el sistema inmune, aumenta muchísimo la tasa de infección cuando no dormimos, pero el sistema inmune también entendido para con el cáncer. Hasta un 70% menos de actividad de los natural killer. El natural killer es un linfocito que cuando ve una célula que no reconoce, fuera. Es una inmunidad innata. Y esa célula puede ser porque está infectada y entonces fuera, o es una célula que no reconoce porque es una célula cancerosa. Y perdemos hasta el 70% de la actividad cuando dormimos menos de 6 horas. Además se ha visto en ratas que ya tenían un tumor y se les ha deprivado de sueño, la tasa de crecimiento del tumor aumenta hasta el 200%. O sea, es gasolina para el que ya tiene un tumor, la falta de sueño. Tanto es así que la Organización Mundial de la Salud ha determinado el trabajo por turnos y la alteración de los ciclos de sueño-vigilia y la pérdida de sueño como un posible factor carcinógeno. Y además altera la expresión de los genes. Se pueden sobreexpresar o se pueden subexpresar. Y esto lo hacen porque todos los cromosomas, al final de esta H tan preciosa, esto es una foto con un microscopio electrónico de barrido, el tapón que existiría aquí, se pone un tapón al final del cromosoma que se denomina telómero para evitar que la información genética quede expuesta durante la división celular. Ese telómero se daña, lo daña el tabaco, lo daña la edad. O sea que es un factor de envejecimiento, la privación de sueño. Altera también el sistema reproductor. Disminuye hasta un 29% la testosterona y la hormona estimulante del folículo, es decir, que directamente reduce la fertilidad. Y además se ha visto en estudios que vemos menos guapos a los que han dormido menos de 6 horas, lo que afecta socialmente en cuanto a lo de tener pareja. O sea que habría que dormir. No es tontería que siempre se represente a Narciso durmiendo. Narciso siempre está durmiendo al lado de un estanque, una ninfa que se llamaba Eco estaba enamorada de él en realidad iba a lo suyo porque había una diosa vengativa que le había echado una maldición y era enamorarse de sí mismo. Al final la historia acaba regulín. Lo peor que nos puede pasar no durmiendo, nos lo explica la enfermedad insomnio familiar fatal, ya el nombre parece una película de acción. Este señor de aquí es Michael Cork. Un día celebra su cumpleaños y cuando está recogiendo se va a echar a dormir y ya no puede volver a dormir. 10 meses después fallece.
nunca volvió a dormir. Es una enfermedad genética, está relacionada con la expresión de un prión. Este prión básicamente lo que hace es dejar el cerebro como un queso suizo. Y básicamente en lo que consiste es que nunca podemos cerrar la puerta de la sensibilidad. Es decir, que siempre tenemos las sensaciones entrando en la corteza, nunca podemos desconectarnos del mundo exterior. El deterioro va siendo progresivo, muy rápido, y no hay ningún paciente que haya sobrevivido más de 10 meses. De hecho, se ha buscado en la genealogía de la enfermedad y se ha llegado a un médico veneciano, de 1700 o una cosa así. En cuanto a la memoria de la que hablábamos antes, la memoria reside en una región que denominamos el hipocampo y que se encuentra en el lóbulo temporal, en la zona más medial, muy cerca del tronco del encéfalo, y la denomina, esto sería un hipocampo de verdad, la denominamos hipocampo porque se parece mucho a un caballito de mar. ¿Qué ocurre con el hipocampo? Pues básicamente el hipocampo es una memoria RAM del cerebro. Todo lo que hemos vivido lo mandamos al hipocampo, lo guardamos, pero es cuando dormimos cuando ese hipocampo se vacía de información porque la hemos enviado a la corteza. Es decir, durante el sueño existe un fenómeno de actualización y además existe un fenómeno de consolidación en la propia corteza. Esto ocurre principalmente con esos usos del sueño, ese ronroneo. Ese entrar en una dinámica de tiempos lentos y de enviar información poca, pero muy lejos, desde el hipocampo hasta la corteza, está relacionada directamente con la cantidad de usos del sueño que tenemos. Esto se ve en deportistas, que mejoran muchísimo la automaticidad, mejoran muchísimo el rendimiento, disminuyen el número de lesiones. Entonces, este ronroneo lo que hace es facilitar que esa información que hemos guardado de forma temporal en el hipocampo cristalice de verdad y consolide en la corteza. Tanto es así que cuando hacemos una resonancia magnética funcional, es decir, le damos glucosa marcada para ver cómo consume el cerebro esa glucosa, le metemos en la máquina y hacemos la foto, vemos que antes de dormir el recuerdo se recupera desde ese hipocampo, sin embargo, después de dormir el recuerdo se recupera desde la corteza. No solamente dormimos para mejorar la memoria y para recordar, sino hay quien dice que también dormimos para olvidar. Y esto es una tesis que dijo Crick, que es el señor de la derecha, estos son Watson y Crick, a pesar de sus caras son premios Nobel. Descubrieron la estructura helicoidal del ADN en 1953 y 30 años después, en el 83, Crick decide soltar una hipótesis y dice que las ensoñaciones, el sueño y los sueños, básicamente lo que hacen es eliminar copias no deseadas y superpuestas de información para poder ahorrar energía, para poder mejorar el rendimiento cognitivo. Es, por lo tanto, un mecanismo de desaprendizaje. Entonces, claro, ahora vamos y nos metemos en los sueños. Dalí, como decías antes, uno de los surrealistas, quizás sea un sueño raro. No todos los sueños son raros, hay incluso sueños comunes. Este cuadro se llama Sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes del despertar. Y ahí lo deja. Es verdad que vemos la granada con una abeja al lado, pero en realidad en la mente de Gala, que es la que está tumbada, reposando, vemos como esa granada se abre para liberar un pez, que se abre para liberar un tigre con otro tigre y finalmente una escopeta que le despierta. Bueno, hay muchas interpretaciones de este sueño, no voy a entrar en eso. Como digo, los sueños pueden ser muy raros, pero también existen sueños comunes, como por ejemplo el del íncubo y el súcubo, que pertenece a la mitología medieval. El súcubo, en realidad, es un demonio. Básicamente es una mujer que se nos aparece en sueños que quiere mantener relaciones sexuales con nosotros. Y la contraparte en masculino, es decir, ese hombre que va y visita a la mujer para poder mantener relaciones sexuales por la noche, sería el íncubo. Viene de sucubare, que significa en latín yacer debajo, y hay hasta una mitología. O sea, realmente los sueños podrían llegar a ser comunes. Veremos otro después. La mejor teoría de los sueños la da Freud. Freud. Básicamente, y resumiendo su teoría por intentar tirarme el pisto, Freud dice que los sueños son el fruto de los deseos inconscientes reprimidos. Y estas dos cosas son un contenido latente al que no podemos acceder. Para poder, este contenido latente lo que hace es atravesar una barrera, un filtro de seguridad, que además es un filtro de seguridad para nosotros, para que no nos despertemos durante el sueño, porque podríamos soñar cosas horrendas. Y ese filtro de seguridad, que además es un filtro de, como hemos dicho, durante el REM, que es cuando soñamos, estamos atónicos, no nos podemos mover, hay una camisa de fuerza fisiológica.
Una vez superado ese filtro de seguridad, tendríamos lo que es el contenido del sueño, el contenido manifiesto. Y es Freud el único que traía las claves para desencriptar desde el contenido manifiesto el verdadero deseo inconsciente reprimido. Pero bueno, había que decirlo. Existe una relación, un isomorfismo, básicamente hay una similitud especial entre una ensoñación y un delirio. O sea, perdemos la noción del tiempo, tenemos inestabilidad emocional, tenemos amnesia de lo ocurrido, y como hemos visto antes, existe actividad cerebral en un cuerpo totalmente atónico, una actividad cerebral que puede llegar a ser incluso mayor que el tiempo que estamos despiertos en vigilia. Se encienden las áreas cerebrales con muchísima mayor exuberancia, ¿no? Por lo tanto, ese estado activo, ese aumento del metabolismo, entra en discordancia, genera una paradoja para estar en un cuerpo totalmente inactivo. Y es porque ese cuerpo inactivo no puede enviar la información, existe un bloqueo a nivel del tronco del encéfalo. Cuando existe un bloqueo a nivel del tronco del encéfalo o no nos llega la información, es lo que llamamos un fenómeno de desaferentización. Esto ocurre, por ejemplo, hay una cosa en neurología que podría ser como muy burda, pero es real. Lo que el cerebro no sabe, el cerebro se lo inventa. El síndrome del miembro fantasma. No hay miembro, pero el cerebro cree que sí. El síndrome de Charles Bonnet, que es gente que tiene alteraciones visuales, no ve bien, y al no poder ver bien, esas regiones cerebrales que se dedican a la visión se aburren, por explicarlo mal, y entonces uno tiene visiones, tiene alucinaciones, especialmente los bichos, y uno ve bichos correteando por ahí. Entonces, esa desaferentización, especialmente de lo sensitivo, de lo propioceptivo, de no sé dónde estoy colocado, floto en el espacio-tiempo, es lo que se dice que nos ha llevado a que ese sueño de flotar y de volar sea tan común. Hay una enfermedad que se denomina narcolepsia, supongo que la conoceréis, que se caracteriza por 4 elementos clínicos básicos: las alucinaciones hipnagógicas hipnopómpicas, que son al despertar y al irse a dormir; la parálisis del sueño, que es una disociación entre la parte del sueño REM y la vigilia. Esto le puede ocurrir a mucha gente, hasta el 20 y pico % de la población, aún no teniendo narcolepsia, y es que uno se despierta, pero no se puede mover, como en el sueño REM. Está totalmente atónico, no puedes. Genera muchísima angustia. Hay gente a la que le da muchísima angustia, a mí no me ha pasado, me la daría, pero a los 20 minutos se resuelve, se vuelve a sincronizar y uno entra en vigilia directamente. Existe otra cosa en la narcolepsia que es la cataplegia, y es que de repente entramos en sueño REM. Y esto suele ocurrir porque existe una emoción a lo bestia, ya sea por llanto, por risa, por lo que sea, se activa este mecanismo de compuertas del tronco del encéfalo, porque en el narcoléptico lo que hay es un déficit de esta hormona, de la hipocretina, la orexina, que es la que permite la entrada sensitiva hacia el cerebro. En el narcoléptico no la tiene, por lo tanto, digamos que no puede llegar a entrar en una fase REM brusca, y cuando tiene una emoción muy intensa, se cae en sueño REM. En cuanto a la hipótesis emocional, y por hablar de ello también con las ensoñaciones, se ha visto que dormir, básicamente, como decíamos, reduce la noradrenalina, por lo tanto es un caldo de cultivo especialmente tranquilo. Y se ha visto que cuando uno sueña con un elemento traumático, lo supera más fácilmente. Se ha visto en depresivos, cuando sueñan con el elemento traumático, mejoran el pronóstico. Se ha visto en el trastorno por estrés postraumático, el típico soldado de Apocalypse Now que llega y se despierta con sudores y con los tiros y etcétera. Si les damos prazosina, que básicamente es un inhibidor de la liberación de noradrenalina, pueden tener esas ensoñaciones tan traumáticas, pero en un contexto, en un caldo de cultivo mucho más tranquilo, y mejoran el pronóstico. Estos flashbacks que suelen tener no son tan dañinos. Además, se ha visto que durmiendo, al eliminar horas de sueño, perdemos capacidad para identificar las emociones en la cara de los demás. O sea, perdemos cierta empatía. No leemos con tanta agudeza qué está sintiendo el de enfrente. Entonces, perdemos afinación en la interpretación de las expresiones, lo que puede parecer una tontería, pero para un policía o para un médico, para un juez, tiene muchísima importancia. Para un adolescente que está entrando en el mundo
de la emoción, de lo social, si no dormimos lo suficiente, si no tenemos las ensoñaciones suficientes con nuestros elementos traumáticos, quizá no los superemos tan bien. Además, durante el sueño REM, durante esas ensoñaciones, existe una capacidad de asociación especial. Existe una incubadora creativa y una alquimia, una química de distintas informaciones que vamos solapando y generamos una especie de hiperrelación entre distintos conceptos totalmente extraños. Cogemos elementos muy específicos y conseguimos sacar una idea muchísimo mayor. Se ha visto que los niños entienden muchísimo mejor la gramática cuanto más sueño REM tienen. Extraen la idea. Esta de aquí es Mary Shelley. Se dice que cuando se quedó a dormir en casa de Lord Byron, al día siguiente le vino la idea de escribir Frankenstein o el Prometeo moderno. Los Beatles escribieron Yesterday y Let It Be porque tuvieron una idea maravillosa durante un sueño. El mejor de todos es este de aquí abajo, que es Mendeleev. Mendeleev llevaba 2 años intentando organizar los elementos en búsqueda de lo que antiguamente llamaban el ábaco de Dios. Y después de 2 años de trabajo, de repente se duerme y al despertar, la tabla periódica de los elementos la tenía en la cabeza. Solo tuvo que hacer 2 correcciones. El riff de Satisfaction de los Rolling Stones se dice que Keith Richards lo escribió porque había soñado con él. En resumen, existe mejor resolución de problemas. Cuando despertamos a los pacientes sabiendo que están en fase REM e intentamos preguntarles con qué han soñado, qué estaban soñando, e incluso les ponemos problemas recién despertados, nos damos cuenta de que existe una mejoría de la resolución de problemas. Se resuelven anagramas muchísimo más rápido, hasta un 35% más rápido. Y es por esas conexiones asociativas que no son tan lógicas y que nos permiten conectar ciertas informaciones con otras, llegando a ser muchísimo más creativos. El sueño REM sería la diferencia con el sueño no REM, en cuanto a que el sueño no REM, esa profundidad de sueño nos ayuda a aprender, a memorizar, pero el sueño REM nos ayuda a comprender. Hemos entendido lo básico y de ahí inferimos otras cosas. Además, se ha visto que el contenido del sueño importa. Cuando despertábamos a los pacientes y les decíamos con qué has soñado, y a esos pacientes previamente se le habían dado ejercicios, un laberinto para resolver y tal, si habían soñado con el laberinto, lo resolvían hasta 10 veces más rápido. Y luego hay gente que es capaz de tener sueños lúcidos, es decir, que controla la experiencia onírica estando dormida. Y se les ha metido en máquinas de resonancia magnética funcional y con un poco de chulería previa, ¿no? Le decían al explorador, cuando me metas en la máquina esté dormido y esté en sueño REM, voy a contraer esta mano 3 veces, esta otra 4, y verás las zonas que corresponden desde el punto de vista de la corteza motora en la resonancia magnética encenderse 3 y 4, y así ocurría, ¿no? Por ir terminando, ¿por qué no dormimos? Bueno, como decíamos, el factor de la edad es importante, esas influencias externas que puede llegar a tener, la enuresis. El estilo de vida, ya hemos hablado de la cafeína, el alcohol suprime el sueño REM, no soñamos. Además, fragmenta muchísimo el sueño. La tecnología dicho desde lo que viene a ser la industrialización, especialmente la luz, especialmente dentro de la luz, la del espectro azul, que es la que más activa el núcleo supraquiasmático y por lo tanto nunca liberamos melatonina, y es esta luz azul la que tienen las pantallas, los iPads, los móviles. La regulación de la temperatura, el que llegue la calefacción a nuestras vidas. Como hemos visto antes, la temperatura baja cuando entramos en horas de sueño, y al poner la calefacción, la temperatura ambiente no es tan buena como para inducirnos ese sueño. Fichar en el trabajo, esta es la peor de todas desde mi punto de vista. Claro, de repente nos tenemos que despertar, nos hemos ido a dormir y nos tenemos que despertar. Como habíamos visto en el hipnograma, el sueño REM va aumentando cada vez un poquito más según cada ciclo de 90 minutos. Entonces, si nos tenemos que despertar mucho antes, perdemos mucho sueño REM. Y esto ocurre ahora en fases de industrialización. Antes, en la Edad Media, el patrón no era monofásico. La gente dormía con un patrón bifásico. Se despertaba de madrugada, se daba una comilona, encendían la chimenea y luego se volvían a acostar. Y luego, por supuesto, otra de las razones por las que no dormimos son esos trastornos del sueño de los que ya hemos hablado algunos. También existe el insomnio por activación del sistema simpático a lo bestia, la apnea del sueño porque no podemos respirar y tenemos despertares que van fragmentando el sueño y no descansamos. Los terrores nocturnos de los niños, que no son un ensueño, no es una ensoñación, ocurren en fases profundas, no se sabe muy bien por qué, se van perdiendo a lo largo de la edad adulta, pero que interfieren mucho en el descanso. El sonambulismo, este es el cartel de la película de El gabinete del doctor Caligari,
una película de 1929 en la que básicamente un señor convencido se aprovechaba de un sonámbulo para ir cometiendo asesinatos. Y dices, hombre, no, tampoco es para tanto. Este de aquí es Kenneth Parks. Y Kenneth Parks se va a dormir, se queda dormido en el sofá, una hora después se levanta, coge el coche, conduce 23 kilómetros, llama al timbre, le abre su suegra, la apuñala, sube al primer piso, ve a su suegro, lo apuñala, al suegro no le mata, se vuelve a subir al coche y luego de repente se despierta con las manos llenas de sangre y se va a la comisaría y dice, algo he hecho. Pues a este señor, alegando que era sonámbulo, se le declaró no culpable. Y luego existen otras alteraciones del sueño, como pueden ser las hipersomnias, la más típica, la tripanosomiasis africana, que es por el Trypanosoma brucei, básicamente es un parásito que vive en la glándula salivar de la mosca donde se reproduce, y es esta mosca, la conocida mosca tsetse, la que nos pica y nos mete el parásito a nosotros y empezamos en un estado de letargia, de hipersomnolencia, de querer irnos a dormir. Que mi pregunta es, no sé si Charles Perrault y los hermanos Grimm se basaron quizá en la tripanosomiasis africana para hablar del cuento de la Bella Durmiente. Al final, ¿por qué pincharse con una rueca y quedarte dormido, o que sea una mosca tsetse que te haya picado? No solamente para el individuo, sino existe una repercusión ya en el sentido más social. Hace 30 años dormíamos un poquito más. Por lo menos en Estados Unidos se ha demostrado que los que duermen menos de 6 horas por noche hace 30 años eran el 2% y ahora son el 30%. Las empresas que tienen dinero para poder estudiar esto y decir, bueno, pero ¿esto qué impacto tiene? Se han dado cuenta de que puede costar dormir menos de 7 horas al día, les cuesta $2.000 por empleado al año. Se ha visto que aumenta el gasto fiscal. Se ha visto que incluso reduce el PIB de los países, según las horas de sueño. Grandes empresas como Nike, como Google, lo que hacen es favorecer esas siestas, como decíamos, esas power naps. Al final lo que interesa es lo que interesa. Incluso Physicians for Human Rights ha determinado que el inducir la falta de sueño es una tortura. Ahora que veíamos todo lo de la flotilla, que cogían a gente y le impedían dormir para ver si así conseguían revelarse ciertos secretos, ¿no? Se ha visto que existe una reducción del cociente intelectual en niños que duermen poco, e incluso un diagnóstico de falso TDAH, falso trastorno por déficit de atención y hiperactividad en los niños, de hasta el 50% según algunos estudios. No es que no tengan atención, es que no duermen. ¿Y cómo mejoramos el sueño? Pues básicamente con rutinas saludables. Se pueden utilizar también pastillas. Es verdad que las pastillas tienen sus efectos secundarios e incluso están relacionadas con un aumento de la mortalidad. Pero bueno, en caso de que llegaran a hacer falta, siempre está la medicina ahí, ¿no? ¿Y qué consejos tengo? ¿Qué consejos vendo, ¿no? Que para mí no tengo. Pues 12 consejos como si fuesen las pruebas de Hércules, y el más importante sería el primero, que es irse todos los días a dormir a la misma hora, levantarse todos los días a la misma hora. Casi se suele decir que mejor ponte una alarma para irte a dormir antes que ponerte una alarma para despertarte, para quien pueda. Evitar la actividad física en las 2-3 horas previas a ir a dormir, evitar la nicotina, evitar el tabaco, evitar los helados, el café, el mate, porque al final tiene esa facilidad para bloquear el receptor de la adenosina de la que hablábamos, evitar el alcohol que fragmenta el sueño, evitar el comer y beber a altas horas de la noche, evitar los fármacos que tienen un impacto sobre el sueño, evitar echarnos siestas para alterar esos ciclos de sueño-vigilia, cambiando el patrón en bifásico en vez de monofásico, hacer actividades un poquito más relajantes antes de irnos a dormir para no estar hiperactivos, darnos una ducha caliente. Paradójicamente la ducha caliente lo que hace es bajar la temperatura del cuerpo, porque aumentamos la vasodilatación a nivel de la piel, el intercambio es mayor, por lo tanto la temperatura central del cuerpo baja. Bajar la temperatura de la estancia. Se dice que la temperatura ideal para dormir con sábanas y pijama es de 18,3 grados, que es un poco bajo. Limitar la luz, como decíamos antes, por evitar inhibir esa secreción de melatonina, y en caso de que no podamos dormir, no quedarnos más de 20 minutos con los ojos como platos en el colchón, porque eso nos va a aumentar la ansiedad por no dormir y por lo tanto va a ser un ciclo sin fin. Conclusión. ¿Qué es el sueño? Pues no lo sabemos. Que podría haber empezado por esto y nos hubiésemos ahorrado un rato. Pero al final no deja de ser un misterio el que apetece abordar constantemente. Es un umbral para todas las facetas del conocimiento humano. Hemos hablado de Freud, hemos hablado de mitología, hemos hablado de... y sigue siendo un misterio. Y lo mejor de todo
es que no lo respetamos nada. Existe casi hasta, como decía antes, casi una chulería del insomne, ¿no? Yo no duermo, ya dormiré cuando me muera. O sea, más riesgo cardiovascular, peor sistema inmune, más feos. Es decir, dormir no es un lujo, es una necesidad fisiológica que no la tratamos bien y sirve para nuestra salud mental, nuestra salud emocional, física. Básicamente es una inversión súper barata, pero no la tratamos como tal. Y hasta aquí puedo decir. Muchas gracias por todo. Bueno, yo creo que pues bien. Tenemos un tiempo para cuestiones, preguntas, opiniones. Si queráis hacer vosotros, adelante, por favor. Hola, sí, buenas tardes. Han mencionado los helados como elemento perturbador por el sueño. ¿A qué se debe? Pues gran parte de ellos es porque, uno, el chocolate es una santina. Y muchos de ellos llevan ciertas grasas que también se relacionan con ese bloqueo de la adenosina, del receptor de la adenosina del que hablábamos. En los helados, sobre todo en los industriales potentes, el Häagen-Dazs es una limitación para la transducción de la señal del receptor de la adenosina con la adenosina. El mismo mecanismo que el de la cafeína. Pero acabo de mencionar el chocolate. El chocolate precisamente se recomienda como relajante. El chocolate negro, El negro. sí, claro, el chocolate negro tiene todavía más santina. ¿Y el azúcar? No, el azúcar no, o sea, sería por otra vía, no por la santina en sí. Pero el chocolate negro tiene incluso más. Ahora, fondo de una pregunta. Muchas gracias por la exposición, que ha sido muy interesante y a mí me ha hecho reflexionar muchas cosas, que es para lo que venimos. Pero yo le voy a hacer una cuestión que es un poco surrealista, ya que usted ha hablado de Dalí, de las interpretaciones del sueño y todo ese tipo de cosas. Yo ya soy mayor y he visto que se comprueba científicamente lo que usted ha dicho, que según vamos avanzando en edad, dormimos menos. Incluso los ritmos circadianos pues se nos acortan y tenemos que ver cómo solucionarlo. Pero mi pregunta es una pregunta surrealista. ¿Qué tiene que ver el sueño con la inteligencia artificial? Oh, no. ¿Qué tiene que ver el sueño con la inteligencia artificial? Yo de inteligencia artificial sé lo justo, de hecho, es que no quiero saber más de la inteligencia artificial. Pero al final lo único que podría yo llegar a conectar como inteligencia artificial es el hecho de que, o como yo entiendo la inteligencia artificial, porque yo soy muy zote en concreto para lo tecnológico, pero es porque entiendo que aprendemos. Al final la inteligencia artificial es aprender del error. Dormir yo creo que lo que hace es colocar las cosas en perspectiva biográfica. Es que nosotros nos lleguemos a relacionar con la experiencia que hemos tenido de unas formas que todavía son misteriosas y que sin embargo sí nos sirven para poder enlazar el volver a tropezar con la misma piedra pero caer distinto. Esto es lo que yo intento. Yo regatearía así. Gracias. Lo que usted comenta es muy interesante. Y no podríamos decir la inteligencia artificial, aparte de sería motivo de otra charla que tendremos durante el curso, pero parece que virtualiza la vida demasiado. Nos lleva a una especie de anemia experiencial. Y ahí estaría de que el sueño, de alguna manera, si lo que necesitamos es experiencia vital para que el sueño ocupe su lugar, parece que la inteligencia artificial manejada, que lo da todo hecho, haría menos necesario el sueño. Es un reto. Que se atrevan. Pero podría ser. Adelante, más cuestiones. Adelante, por favor. Tengo un caso práctico que presentarte. Una persona de 90 años se le da quetiapina, lorazepam y otra pastilla que no me acuerdo, pero son farmacéuticos, tumba a un caballo. Vale. No duerme. Con el tiempo se le retira, se le deja solo una quetiapina por la tarde y duerme. Eso es porque metaboliza muy tarde la quetiapina. ¿Eh? Eso es porque metaboliza tarde la quetiapina. Seguramente duerma de día. No, Por las mañanas. Se le va despertando aunque entre el día y se evita que duerma de por las mañanas. O sea, la quetiapina, que es un neuroléptico, al final no es tanto para inducir el sueño. La quetiapina es un neuroléptico, es un antipsicótico.
El lorazepam o el lormetazepam, no sé cuál de ellos has dicho, es una benzodiazepina, eso sí sería un hipnótico puro, ese sí uno se lo toma y a los pocos minutos, catapum. ¿Qué pasa? Que en el anciano el metabolismo, en el anciano todas las funciones fisiológicas van un poquito más despacio, incluida la metabolización del propio fármaco. Es decir, que si se toman el fármaco a 1 hora, vamos a poner un sujeto de 18 años y un sujeto de 90, y se toman el fármaco a las 10 de la noche, el sujeto de 18 años va a metabolizar ese fármaco muy rápido. Quizá el anciano lo está metabolizando a las 3 de la mañana y es ahí cuando le están induciendo el sueño. Por eso digo que casi seguramente la quetiapina se le da en la tarde y entonces para cuando llega la noche ya la ha metabolizado y ya la quetiapina es activa. Entonces sí puede estar induciendo un poquito más el sueño. Imagino que tendrá que ver con eso. Las benzodiazepinas además en el anciano no se recomienda porque generan a veces efectos paradójicos. Se invierte. ¿Y por qué es esto? Como digo, porque en el anciano lo que entendemos que va a funcionar con un fármaco en el sujeto estándar, en el anciano se nos puede descabrar por cualquier sitio. Bien porque no lo metaboliza, bien porque no lo absorbe. Porque todos los tejidos, todo el circuito farmacológico puede llegar a tener un pero en todas y cada una de sus fases. Entonces, también el sueño en ancianos es complejo y además casi seguramente tomará otras cosas que casi seguramente interaccionen con los fármacos que están destinados al sueño. Entonces, muchas veces en el anciano lo que hay que hacer es individualizar el tratamiento. Incluso los sueños que generamos con esos fármacos no son sueños realmente puros, eficaces. Son simplemente por intentar ir salvando la distancia y el día, evitando que se complique más que otra cosa. Pero puedes considerar que, aunque se le haya dado antes todas las pastillas para dormir, si tiene voluntad de no dormir, no duerme, y a lo mejor ahora que tiene voluntad de dormir, ¿duerme? ¿Que duerme a voluntad, dices? O sea, como que podría irse a dormir a voluntad y tener más voluntad es lo que le hace dormir. Pues seguramente también. El hecho de querer ir a dormir. Al fin y al cabo, si uno está no queriendo irse a dormir, queriendo estar activo, es complicado que vayas a conciliar el sueño. Muy cansado hay que estar. Al final uno acaba rendido, pero no por tener sueño, uno acaba rendido porque el cuerpo dice hasta aquí, más que otra cosa. Pero perdóneme, ahora mismo la medicina, la seguridad social, está impidiendo que se tomen las pastillas para dormir. Recomiendan que no se tomen el lorazepam, que no sé qué, todo lo que termina en pan. Es lo mismo. Los desatines y todo ese tipo de cosas. No lo recomiendo. No. Y de hecho, España es el sitio donde más consumo de este tipo de... España es magnífica para muchas cosas. Y no sé eso si está relacionado con todo lo que... Sí, o sea, al final ya no por seguridad social o no seguridad social, o sea, desde el punto de vista médico se intenta evitar dar benzodiazepinas porque además la benzodiazepina es un fármaco que genera dependencia y que genera tolerancia, es decir, que a los 15 días de estar tomando esa pastilla todos los días necesito 2 para conseguir el mismo efecto. Y así, sucesivamente, hasta que hay gente que se toma un diazepam o 3 diazepanes y no duerme. Porque claro, el cuerpo es listo, se adapta. Al cuerpo no se le engaña tan fácil. Adelante. Por alusión neurológica, es cierto que en neurología no se debe usar benzodiazepinas, aunque en neurología no las usamos, de atención primaria se usa mucho, porque es rápido y fácil. Claro. También es cierto que provoca en el anciano, además de mucha dependencia, mucho efecto secundario, ataxia, mareo, no es inhabitual, la vez que se levanta en medio de la noche, se cae y se hace un suturar. Entonces eso sí. Entonces una benzo no debería ponerse una buena. Provoca inestabilidad, mareo, visión, alteración de la visión, así como un sueño que no es reparador, porque es un hipnótico, pero actúa en detrimento de fases importantes del sueño, reduce el REM y por ende realmente sí te duermes porque te deja caos, pero no es reparador y provoca muchos efectos secundarios. Entonces, bueno, lo ideal sería o bien contactar con un pediatra o con un neurólogo y sería ideal usar otro tipo de fármacos, llámale trazodona, llámale gabaértico, pero siempre un poco orientado al paciente anciano que tienes. Es un paciente que posee una vez o una. Además, a largo plazo provoca alteraciones cognitivas que no son de los ancianos. Entonces, bueno, una vez a mí no. Yo siempre repito, la cambio por otra cosa, pero se pone mucho en primaria porque es rápido, no duermo, toma una vez. Pero claro, tú pones una trazodona y el paciente va a notar las en un mes. O
o lo que comentaba esta chica, a una anciana con estos trastornos tampoco le decimos eso. Pero es lo rápido. Claro, y ahí sí se puede juntar con lo que decías de la seguridad social. ¿Cuánto tiempo tiene el médico de atención primaria para tratar a ese paciente? El tiempo de prescribir una benzodiazepina. Pues si realmente le preguntara y le dijera, y no, apague usted las luces y vaya a saber lo que... Sería ideal. Hay una frase por ahí. A mí me atiende bien mi doctora de la Pues cómprele algo. Pero de verdad, le va a hacer ilusión. Hay una frase ahí que, ahora que estáis hablando de esto los neurólogos, el paciente que te dice, doctor, ¿pero duerme usted? Y dice, sí, duermo, pero no descanso. Esa es una frase... Insomnio paradójico. Muy curiosa. Mucha gente cree que tiene insomnio, le salta el insomnio porque está dando una chapa importante, pero existe el insomnio paradójico, que es básicamente el paciente que no descansa, y se le hace el polisomnograma, y uno ve el polisomnograma y dice, tú descansas mejor que yo. Pero no existe esa sensación. Al final, por compararlo mal, tengo fiebre, pero se pone el termómetro 36,7. Entonces al final hay una diferencia entre las sensaciones y la realidad, el signo y el síntoma. Entonces puede haber síntomas que en realidad llamas insomnio, pero es un síntoma de otra cosa. Y por lo general es porque existe un síndrome ansioso-depresivo debajo. Más cuestiones, adelante. Una cosa, en el caso de aquellas personas... Además, chilla un poquito más para que no llegue... En el caso de aquellas personas que dicen, por ejemplo, que a pesar de que duermen las horas recomendadas, por ejemplo, un total de 7, 6 horas, 8 incluso, y aún así dicen que se levantan, que cuando se despiertan se sienten súper cansados, que les duele todo el cuerpo, todo. ¿Tú por qué crees que es eso? Yo ahí buscaría otra cosa. Es decir, el sueño, como decimos, es el 30% de nuestra vida. Que se hayan dado cuenta de que no duermen bien o que no descansan bien, no significa que el problema sea del descanso. Significa que se dan cuenta cuando descansan, o que no reciben del descanso todo lo que deberían. Tendrá una polimialgia reumática, una artritis reumatoide, una fibromialgia, un BCET. Entonces yo lo que haría es intentar buscar otras razones. Otra cosa es que venga desde ahí. Esto es como si me dices, tengo un dolor de cabeza. Puede ser un tumor, pero puede ser que estás nervioso, puede ser una sinusitis. Entonces al final el no dormir o la sensación de tener el sueño alterado es una cosa muy frecuente. No tenemos, digamos, un sistema de no dormir, vamos por aquí porque casi seguro vamos a encontrar en este sistema o en esta serie de sistemas la alteración, sino que es una cosa demasiado general. Ahí lo que yo creo que habría que hacer es una anamnesis, una historia clínica mejor, e ir buscando como un Sherlock Holmes de la medicina para intentar ir encontrando y dilucidando qué es lo que le impide dormir, pero en realidad eso no es más que un síntoma, no es una enfermedad. Está ocultando otra cosa. Y al contrario, si duermes más y te levantas más cansado que cuando duermes menos. A ver, duermes más y te levantas... Yo, por ejemplo, duermo 4 horas y me levanto súper activa y tal, y a lo mejor duermo otro día 12 horas y me levanto súper cansada. Buena pregunta. También, claro, duermes 4 horas, te levantas bien. ¿Cuántos años tienes? Ahí está. Eso a mí ya no me pasa. No, pero vale, con 8 horas también. Hay días que duermo 8 horas y me levanto muerta, y otros días que duermo 12 y me levanto genial. También puede ser en el momento en el que te estás despertando. Si te estás dependiendo si te despiertas en un sueño profundo o en un sueño, el momento del despertar, el momento en el que pasas o bien de ese sueño profundo o bien desde el REM a la vigilia, importa mucho para la sensación que tienes al despertar y luego cómo vas carburando. Si no hay fármacos de por medio, ni historias ni tal, como por ejemplo el alcohol, mucha gente dice, no, pero el alcohol, me he tomado nada y me he tomado 2 copitas y me he ido a acostar y me estoy fatal, no tengo resaca, pero estoy fatal. Es que el alcohol rompe el sueño, es que te has despertado a lo mejor, no te exagero, 50 veces en la noche y tú no te has dado cuenta. Igual que en la apnea del sueño, el síndrome de apnea hipopnea del sueño, es gente que suele estar muy relacionado con la obesidad y con falta de tono muscular, con el tabaco y etcétera, es porque se colapsa la vía aérea. Pero los pacientes no son conscientes de que se despiertan hasta 72 veces por hora. 72 veces por hora en casos graves, por decirte algo. Por encima de 15 ya es apnea. ¿Qué hace eso? Fracturar el sueño. Nunca llegas a establecer unas horas de sueño suficiente, nunca llegas al sueño REM. Prácticamente nunca. Entonces yo creo que puede tener que ver con eso y sobre todo con la fase en la que te estás despertando, el momento de fase en el que te despiertas. ¿Diferencias entre hombre y mujer?
¿Del sueño? El insomnio es 2 veces más frecuente en las mujeres. Es de 2 a 1, por ejemplo. Mucho más. Y la mujer siempre es más compleja para todo. Por todas las cosas de la vida, o sea, está la medicina y luego la medicina que tiene que ver con lo femenino. 250 ciclos a la vez, es una... Claro, porque por ejemplo durante el mes, pues no duermes igual cuando estás con la menstruación que después, que antes... Si es que que cuando existe, tú está te- descrito. Por eso te he preguntado si lo habías revisado, si no te lo inventes, No, lo poco que me puedo inventar es que efectivamente existe, ¿cómo se llama? El insomnio de... no me acuerdo ahora exactamente el nombre, pero es un insomnio que se debe a una parte del ciclo, dependiendo de progestágenos y estrógenos. Pero está descrito. Sí, totalmente. Incluso con la píldora. Adelante. Una pregunta, si los sueños son tan intensos, muy intensos y casi reales, y te despiertas con dolor de cabeza, ¿a qué se debe? Bueno, despertarse con dolor de cabeza puede deberse a muchas cosas. Yo no lo atribuiría a lo que es el sueño en sí, o sea, a la ensoñación. Hay veces que la ensoñación está directamente relacionada con el ambiente externo, es lo que veíamos de la abeja volando alrededor de la granada. Digamos, está soñando con algo relacionado con, igual que el niño que sueña que está en un barco y lo que está es haciéndose pis. Eso ocurre. O sea, como que es un sueño estresante y te despiertes del estrés con presión. Ahí y dolor voy, de cabeza. ahí voy. El gran archivillano del sueño es la hiperactivación del sistema nervioso simpático, ese sistema de huida y de lucha. Si al final uno está en hiperalerta, de dónde está el depredador que me tengo que esconder, si uno vive así, es difícil que duerma y es difícil que no duela la cabeza. Es fácil que ocurra a la vez. ¿Y la solución? La solución de bajar el sistema nervioso simpático y de ser más feliz, de convertirse en el budismo cada 8 horas, yo no la sé, pero sí la llegas a saber. Has dicho que no iba, te voy a tutear porque... Sí, por favor, que así yo me siento... Yo soy más mayor, no soy como la de 90, pero ya tengo edad. Has dicho que no iba a hablar del insomnio por no dar la chapa. Sin embargo, de todo lo que ha hablado, bueno, yo no sé, pero me parece que el tema que tú has tratado es el tema... Yo diría del 100% de las personas que estamos aquí dentro. No sé si habría alguna que no tendría algún problema con el sueño. Desde luego yo soy la primera que lo tengo, o sea, y me gustaría que hubieras dicho algo del insomnio, porque vamos a ver, las pastillas te pueden conducir a un Alzheimer de lo que no querríamos, a donde no querríamos llegar ninguno de nosotros. Si no la tomas, si te habitúas, si no te duermes, entonces el insomnio, ¿cómo lo tratáis? El insomnio verdadero, no el insomnio paradójico, no el falso insomnio de qué mal descanso y luego se hace la prueba y se duerme muy bien. Tampoco el insomnio por... El que no te duermes. Claro, que esté relacionado con factores externos, el que toma cafeína o el que... Un insomnio verdadero, el insomnio verdadero es dormir menos de 7 horas, más de 3 veces por semana, durante más de 3 meses, y también se añade el hecho de poder tener hipersomnolencia diurna. Si esto ocurre, lo denominamos insomnio crónico. El 90 y pico % de los casos del insomnio crónico es porque existe una alteración fisiológica, una alteración funcional. Es decir, no somos capaces de estar lo suficientemente relajados. Existe una ansiedad, existe un trastorno del ánimo, la gran mayoría de las veces. Se puede ver a otras patologías, pero hablo de nuevo del insomnio puro. Ese insomnio puro, como decía, es 2 veces más frecuente en mujeres. Y le ocurre aproximadamente al 12-13% de la población. ¿Y qué hacéis con ese? Cuando el insomnio, claro, cuando el insomnio es muy grave, pues el verdadero tratamiento es una terapia cognitivo-conductual para intentar dilucidar cuáles son los elementos estresantes e intentar ir paliándolos como se pueda. Eso es el tratamiento a largo plazo, es lo ideal, no va a ocurrir el miércoles. Hasta entonces a veces es preferible inducir el sueño con fármacos.
Quizá no benzodiazepinas, quizá un antidepresivo, quizá dependiendo del tipo de insomnio. Porque el insomnio hay dos tipos, está el de conciliación, no me quedo dormido, pero está el insomnio de mantenimiento, me despierto pronto y ya no me puedo volver a dormir. Nunca enlazo más de X horas seguidas. Hay quien tiene los dos, que son insomnios mixtos. Entonces ahí es verdad que los fármacos nos pueden ayudar, y es verdad que los fármacos no son ideales, pero los fármacos ayudan. Yo siempre pongo un poco el mismo ejemplo. Si uno tiene una lesión, porque ha tenido un accidente de tráfico, y tiene una lesión y tiene que hacer rehabilitación, pues se ha fracturado un fémur, pero no puede hacer la rehabilitación porque le duele tanto que no hace la rehabilitación. Mi trabajo es ponerle de opio hasta arriba, para que no le duela, y haga la rehabilitación. Y una vez haya hecho la rehabilitación, ya me preocuparé yo luego de quitarle todo el opio que le haya dado, porque si no, no vamos a ningún lado. Y es que hay veces, y por eso decía antes, lo de que el cerebro nos engaña, desde, por ejemplo, el punto de vista de la emoción, se ha llegado a pensar que nosotros lloramos porque estamos tristes, pero también se ha demostrado que estamos tristes porque lloramos. Y es que el cerebro no entiende de direcciones en ese sentido, a veces somos un poco primitivos para ciertas cosas. Entonces, si yo consigo hacer dormir, a lo mejor puedo ir corrigiendo a largo plazo el insomnio. El elemento es importante, me llevaría lejos, pero es verdad que lo que usted plantea es liberar factores de riesgo, establecer un punto de equilibrio y a veces hay que correr ciertos riesgos para obtener un estatus determinado y sobre él influir. Eso yo creo que en psiquiatría se usa muchísimo. Luego están los cables, no me dando cables, pero los psiquiatras nos dicen que efectivamente eso es importante. ¿Hay alguna cuestión más que quieran plantear? Adelante. Por contestar solamente. Yo creo que lo de un tratamiento universal, pues que tampoco. Es individualizar el tratamiento, tienes que ver al paciente, a cada paciente, cuáles son sus horas de sueño, sus horas de vigilia, qué factores pueden alterar ese sueño, además de la edad, como comentábamos, ¿no? Probablemente habrá que hacer algún estudio polisonográfico nocturno. Si es normal, pues a lo mejor hay que asumir si lleva X tiempo en el mismo factor externo que es un insomnio crónico puro, y ahí a lo mejor podréis probar, si tiene paciente indicación, con un Cubivic, que es un antagonista del receptor de las orexina, que es caro como el solo. Es lo de las orexinas que veíamos antes, que abren la puerta hacia el tálamo, el Cubivic lo frena. Que realmente fisiológicamente hablando actúe sobre ese sistema, el Cubivic. Entonces, bueno, si tiene indicación, lo tiene que prescribir un neurólogo y mejora bastante el sueño. De hecho, en corto tiempo de tratamiento, un mes, 2 meses, mejora el sueño, incluso luego se quitaría. Con terapia cognitivo-conductual del sueño, si es un insomnio más psicofuncional, es algo complejo. Yo le aconsejo una amiga de sueño y que le va a doler. Claro, o sea, entramos en la filosofía del fármaco. ¿Para qué está el fármaco? Por eso digo que al final, para mí la filosofía del fármaco es, el fármaco lo mejor de todo es que no nos haga falta. Pero también, eso sería ideal, pero también sería ideal no estar malo. También. Entonces a veces es ese riesgo-beneficio, cuándo podríamos ponerlo, cuándo no, y efectivamente individualizar el tratamiento. El ejemplo más básico, soy alérgico a la aspirina, hombre, pues no vamos a poner aspirina. Pues lo mismo con los fármacos para el sueño, ¿no? Hablaba de antidepresivos, de benzodiazepinas, de antagonistas, de la orexina. Pues existe un arsenal terapéutico grande, el que mejor se ajuste para el caso específico y concreto. O si no, al final, pues sería inteligencia artificial poniendo tratamientos, que estamos a esto. Se lo cuentas a la máquina y la máquina te contesta. Bueno, llegamos al final. Quiero darles las gracias por venir. Estaba recordando cuando estaba hablando Pablo, les contaré una pequeña anécdota. El día 26 de marzo de 1960 era sábado. Y esa noche, después de cenar, Más alto, por favor. digo que el día 26 de marzo del 60 era sábado. Y esa noche, después de cenar, Gregorio Marañón le dice a su familia: me voy a acostar un poco pronto hoy, porque quiero leer en la cama el último libro que me ha mandado Azorín, y no quiero perdérmelo. Entonces, Gregorio Marañón se acostó, y ya el día 27, domingo, ya estaba en coma. Él tuvo un accidente cerebrovascular por la noche, porque 3 años antes tenía trastornos vasculares cerebrales.
Pero Gregorio Marañón decía que él era trapero del tiempo y él se levantaba a las 4 de la mañana a trabajar, dormía poquísimo. Y digo yo, escuchando a Pablo ahora, vaya consejo que nos da la historia de la medicina en muchas ocasiones. También recordaba al hablar, como lo ha asimilado con ciertas metáforas y esto, os recuerdo que yo creo que fue hacia 1836 cuando el farmacéutico Federico Saturner, trabajando con el opio, empezó a manipularlo y obtuvo unos cristales de color azul que no sabía qué era. Y en la trastienda, en la rebotica, se los dio a su perro. Y el perro se quedó frito, de sueño. Y dijo, qué cara de sueño tan placentero tiene el perro. Llamaremos al fármaco morfina. Y luego eso se demostró que generaba dependencia. Los laboratorios Bayer luego dijeron, esto hay que quitarlo, esto es la morfina, ¿sabéis que se creó ahí? Se vendían joyas en París de aguja para inyectarse la morfina, ¿no? Y Bayer dijo, ya lo hemos descubierto la droga de los héroes, que es la diacetilmorfina, que se llamó heroína. Y todo eso está jugando alrededor del dormir, los opiáceos para dormir, descansar. Es decir, que el sueño, entre la historia, la biografía, las anécdotas, la cultura y la ciencia, conforman lo que es esta casa. Esta casa es eso. Entonces nos reunimos de diferentes áreas de conocimiento para poder dibujar lo que entendemos que es más real. Y si nos vamos a la ciencia pura, vaya usted a un congreso. Si nos vamos a las letras puras, vaya usted a la facultad de ciencias, que son más listos que nosotros. Pero juntos, desde diferentes ángulos, podemos ver esto. El sueño, al final, queridos amigos, yo creo, Pablo, si no me corriges, crea un entorno, yo creo que era un entorno epigenético en el ámbito de los cromosomas, en los genes. Y esto hace falta que lo reconozcamos, así que no me entere yo que os acostáis tarde.